¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí pues estamos una vez más siguiendo con este curso de discipulado que estamos manejando aquí desde Puerta del Cielo en Clavería, y pues les damos la bienvenida. Vamos a continuar con lo que hemos estado viendo las últimas dos clases, que hemos estado hablando acerca de la cruz, que es una parte pues fundamental, muy importante para nuestra vida, y es algo que debemos tener bien claro. En la medida que tengamos bien claro todo lo que tiene que ver con la cruz, en esa medida vamos a poder vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Y ahora, terminando este tema de comprender la cruz, vamos a hablar acerca de la virtud de la cruz. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, pues son todos los beneficios, todo lo que está detrás de esa muerte horrorosa que tuvo el Señor Jesús en la cruz. Bueno, no nos quedemos simplemente en eso, sino que vayamos a ver qué es lo que está detrás de esto y lo que tiene, por supuesto, un beneficio para nuestra vida. Esposa. Sí, vamos a comenzar con las escrituras claves. En Primera de Juan 2, del 1 al 2, dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En Primera de Juan 4:4, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Bueno, pues esos son los versos clave. Vamos a ver otros más, pero esos son los clave para esta lección que tenemos para el día de hoy. Y vamos a ver un poquito lo que es la introducción. Bueno, primero, sabemos que el enemigo pues no desea nuestro bien, sino todo lo contrario. Lo que quiere es que nosotros podamos vivir en incredulidad, que podamos vivir sin esperanza, que vivamos en desesperación, y que de ninguna manera creamos que Dios puede suplir nuestras necesidades. Él todo el tiempo se va a estar encargando de debilitar nuestra fe, de hacernos oír cosas que nos hagan sentir mal, de hacer que pues nuestra fe se vea extraviada y que parezca incluso como algo tonto, como algo ingenuo. Pero por el otro lado, Dios el Padre ha establecido promesas, ha establecido principios en esta cruz del Calvario. Y si Dios fallara en sostener a su pueblo y en cubrir las necesidades de cada uno de nosotros, entonces estaría negando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes por su pobreza fuesen enriquecidos. Y aquí no únicamente se está refiriendo a lo material, se está refiriendo a cosas mucho más importantes. Y lo podemos ver de esta manera: si la obra del Señor Jesucristo fue en vano, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, por supuesto, si esa obra es inútil, si no tuvo ningún sentido, pues entonces no vamos a creer nada de lo que dice Dios. Todo lo que está en la palabra, pues no pasa de ser literatura. En cambio, si nosotros reconocemos que esa obra tiene valor, entonces adquiere valor todo lo que Dios ha dicho de nosotros y para nosotros. Así es, claro que sí. Y bueno, pues vamos a ver 4 áreas en las que vamos a poder ver la obra de Jesucristo terminada. O sea que ya cuando Él dijo consumado es, se cumplen estos beneficios que vamos a ver. El primero es la virtud del perdón. El saber que el Señor perdona nuestros pecados,
el que aprendamos a recibir ese perdón, porque generalmente vivimos en constante condenación. Y esto le encanta al enemigo, que nosotros vivamos en temor, en condenación, en que nos sintamos incapaces, indignos delante de la presencia de Dios. El enemigo está listo y contentísimo cuando nos ve en esa actitud. Y nosotros muchas veces no sabemos o no hemos aprendido a recibir el perdón. Recibir el perdón de Dios es completamente liberador. Todas esas cargas que tenemos de culpabilidad por los errores o los pecados que hemos cometido, lo que hemos hecho como madres, como padres, como en los trabajos, todo lo que hicimos antes de llegar a Jesucristo, son una carga constante si lo permitimos, porque el Señor ya nos perdonó. Si nosotros llevamos esos pecados al Señor, los confesamos, Él nos perdona y podemos recibir ese perdón. Porque Jesús ya pagó esa deuda. Ya sabemos que necesitamos recibir el perdón de parte de nuestro Señor, porque Él en estos momentos está intercediendo por nosotros ahí, junto al Padre. Ahí está intercediendo por nosotros, y cuando nosotros le pedimos perdón, Él menciona nuestro nombre delante del trono. Ah, ¿ya terminó? Sí. Perdón, se fue un poquito rápido. Ok, vamos a ver la segunda, que es la virtud de la provisión. El enemigo realmente no le interesa si nosotros creemos o no en Dios. Se empieza a preocupar cuando ve que hay cambios en nuestra vida. Ahí es donde se empieza a preocupar. Porque muchos podemos decir que creemos en Dios, pero si nuestra vida sigue exactamente igual, pues entonces no somos de peligro. Y realmente la fe que estamos diciendo tener, en realidad no existe. La fe se tiene que manifestar en obras. Entonces el propósito del enemigo es de que se rompa la relación que tenemos con Dios, de tal manera que no tengamos ese fruto, de tal manera que no se produzcan esas obras en nuestras vidas. Sabemos que a partir de nuestro nuevo nacimiento, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y empieza un camino en el cual nos vamos a ir acercando a Dios y nos vamos a ir acercando al propósito que Él tiene hacia nosotros. Y tenemos que acercarnos de la manera que se acerca a un niño, inocentemente, sin tener dudas, sin tener ahí prejuicios y cosas raras, sino acercarnos confiadamente. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Imagínense, si Dios entregó a su Hijo, a su unigénito, a su amado, a morir por nosotros, oye, lo que le quieras pedir, ¿qué es comparado con esto? No es nada. Entonces, Dios está más que dispuesto a dar cualquier cosa que podamos pedir, por supuesto de acuerdo a su voluntad, porque ya nos dio lo más importante. Todo lo que podemos necesitar está incluido en Dios, está incluido en nuestro Señor Jesucristo y en su obra. Y eso lo vamos a tener por la fe que pongamos en Dios, por la confianza que manifestemos de saber que en Él tenemos nuestra provisión de cada día. Así es, sí. También tenemos la virtud que ganó nuestro Señor Jesucristo en la victoria. Él tuvo esa victoria en contra del pecado, en contra del mundo, en contra de la muerte misma. Venció a la muerte, con su muerte venció a la muerte y al poder de Satanás. Si recuerdan que fueron avergonzados todos esos espíritus que se estaban burlando de la muerte del Señor Jesucristo, pero no contaban con que Él volvería a tomar su propia vida y que vencería, le arrancaría las llaves al Hades, a la muerte misma.
Entonces Él ha vencido por nosotros y nosotros tenemos esa victoria en Cristo Jesús. Claro que el enemigo, y si tenemos la ignorancia de esta virtud y de esta victoria, pues va a seguir atormentándonos con sus mentiras. Sabemos que Él es padre de mentira. Entonces es muy importante que sepamos la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y así, sabiendo que somos libres del pecado, que podemos vencer también al pecado nosotros mismos, al mundo, y que podemos vencer a Satanás, entonces esa victoria se va a manifestar en nuestra vida con una libertad. Vamos a vivir con el poder y la capacidad de poder desarrollar todo nuestro ser de una manera plena, porque no vamos a andar cargando esa condenación anterior que habíamos visto, y ahora sabemos que tenemos la victoria en Cristo Jesús, que podemos vencer al enemigo y que somos libres en Cristo. Y dice la palabra de Dios en Romanos 5:12 al 15, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, recordamos que fue Adán, el pecado de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea que la gracia y la victoria de la vida es mucho más abundante y más grande que la transgresión de Adán, que nos fue transmitida. Así es que es mucho más la victoria en Cristo Jesús. Así es. De hecho, las armas del enemigo tiene varias, ¿no? Pero las dos más comunes, una es la culpabilidad y la otra es el miedo. Y bueno, ¿cómo vemos que el miedo se ha estado apoderando de muchas personas durante este tiempo? Ha sido ahí donde vemos que pues las mismas defensas de las personas bajan y son más susceptibles a las enfermedades. Pero sin embargo, estas armas del enemigo son totalmente ineficientes, no sirven para nada en la vida de una persona que tiene bien puesta su fe en la obra de la cruz. El mundo, todo lo que conocemos a nuestro alrededor, es un sistema de maldad. Es un sistema que está impregnando todo lo que tenemos a nuestro alrededor y que lleva a hombres y mujeres a la oscuridad, a las tinieblas, a una situación, a un estado de vida totalmente ajeno a Dios. Pero por la obra del Señor Jesús, de la que acaba de hablar la esposa, nosotros podemos ser partícipes de la victoria del Señor Jesucristo sobre ese poder de las tinieblas, y podemos entonces tener una vida en victoria cuando somos guiados por el Espíritu Santo. En la cruz, en ese momento preciso de la muerte del Señor Jesús en la cruz, se definió una batalla entre el poder de Dios y el poder del enemigo. No es una batalla realmente de Dios contra Satanás, o sea, Satanás no tiene nada que hacer, pero sí de la influencia, sí de la naturaleza de los dos. Y en ese punto, en el momento en que el Señor Jesús muere, en ese momento gana la victoria. Lo que parecía ser una derrota se convirtió en una victoria. Y esta victoria no se llevó a cabo en un rincón oscuro, en un lugar poco conocido. No, se llevó a cabo en un lugar bien conocido, en Jerusalén, que era el centro de una ruta comercial muy importante, tan importante que todos los reinos, estoy exagerando un poquito, pero todos los reinos de aquel rumbo han querido tomar Jerusalén. O sea, para que veamos la importancia que ha tenido a lo largo de los siglos, ha estado sometida a quién sabe cuántos reinos. ¿Por qué? Porque tiene una importancia. Y en este lugar
estratégico, en este lugar importante, en el lugar más concurrido, que era la puerta de la ciudad, afuerita de esa puerta es donde se realizó la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese lugar fue donde el Señor Jesús tuvo la victoria, y la tuvo no solamente para Él, sino la tuvo para todos. El Señor Jesús, cuando estaba en esa cruz, con el último aliento que le quedaba, gritó: consumado es. Y esto no lo dijo en un momento de debilidad y de desesperación, al contrario, lo dijo en un momento de victoria, cuando él sabía que había cumplido con la misión que se le había encomendado. Y en ese momento todos los poderes de las tinieblas fueron vencidos, se dieron cuenta de su realidad, que habían sido derrotados y que por lo tanto ya no constituían una amenaza contra las personas. Ahora bien, dice la palabra, Colosenses 2, del 13-16, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie les juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto es tremendo. Aquello que el enemigo estuvo anotando pacientemente durante años para poder acusarnos, en ese momento se tomó ese escrito, esa acta, y se clavó en la cruz. Y quedó totalmente sin efecto, quedó anulada. Entonces, si ya no hay un fundamento legal, entonces, ¿por qué permitimos que nos siga atormentando? Por ignorancia. Por ignorancia, por no saber. Por no saberlo. Pero ahora ya lo sabemos. Claro. Sí. Tenemos también la virtud, un regalo precioso que es la sanidad. Sí, así como lo oyes, es la sanidad. Lo que pasa es que o nos falta fe, ¿será? Porque este es un regalo que viene con nuestra salvación. Esto lo ganó Jesucristo también. Él, cuando resucitó, no resucitó maltrecho, no resucitó todo apaleado, en malas condiciones, sino perfectamente bien. Sano, así lo hizo, curado. sano, curado, porque Él llevó nuestras enfermedades a la cruz, y ahí está la base de todo lo que el Padre nos ha dado. Entre eso está la sanidad. Muchas veces nosotros mismos detenemos esa provisión de parte de Dios, de la sanidad, por la falta de fe, o muchas veces lo impedimos porque confiamos más en otras cosas. Pero si nosotros primero que nada confiamos en el Señor y en esa sanidad, estoy segura de que hasta se te va a olvidar las enfermedades que has tenido. De veras, porque yo me acuerdo que tenía problemas en el estómago, que tenía problemas en no sé dónde, tuve tromboflebitis, y intentaron que tuviera medicamento de por vida, muchísimas cosas que ya se me habían olvidado, porque de un momento a otro, sin darme cuenta, desaparecieron de mi vida, y desde ese momento, desde que me doy cuenta, pues por supuesto que no vuelvo a recibir nada que tenga que ver con eso. Así que podemos orar y pedir al Padre con confianza. Claro que esto no significa que lo podamos manipular. No. O sea, hay que, en esa relación personal que tenemos con Dios, Él tiene propósitos. Él tiene un destino para nosotros. Entonces es importante acercarnos con confianza, pero no pensando que vamos a poder manipularlo para que haga lo que nosotros queremos.
Ese es el asunto. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay 3 hechos principales que muestran que la sanidad del cuerpo es en su parte integral, es un propósito de Dios en la obra de la cruz. 1. Nuestro Señor Jesucristo murió totalmente quebrantado y masacrado, pero resucitó ileso. 2. En su muerte, el Señor Jesús no solamente llevó nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades. 3. El testimonio de la sanidad está en el poder mismo del Espíritu Santo, porque su propósito no es solo que vivamos, sino que tengamos una vida abundante. La batalla por nuestra sanidad está ganada, pero aún no está plenamente acabada. Esto no debe ser algo que nos desanime, sino algo que nos lleve a ocuparnos de ella día con día. Así es, aquí... Sí. Nada más quiero hacer un punto, que también somos administradores de nuestro cuerpo. Entonces también vamos a dar cuentas acerca del cuidado que tenemos de él, ¿verdad? Porque muchas enfermedades son por descuido, por negligencia de nosotros mismos hacia nuestro cuerpo. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios de esto, de que no esté funcionando su obra sanadora. Así es, y nada más una cosa, ¿verdad? Que de lo que estaba diciendo la esposa. El Señor es bueno y Él tiene su buena voluntad hacia nosotros, pero no lo podemos manipular. A veces queremos que las cosas se den en el momento y en la forma que queremos. O sea, queremos nosotros dictarle o enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. Y no es esa la manera, tenemos que recordar que Él es Dios y nosotros somos criaturas. Entonces, el Señor nos permite hablar con Él, nos escucha, está a nuestro favor, pero Él es el soberano, nosotros no. ¿Verdad? Es un punto muy importante. 6 razones por las cuales fallamos a recibir nuestra sanidad, y no solamente nuestra sanidad. Yo creo que esto lo podemos extender hacia cualquier cosa que estemos pidiéndole a Dios. Primero que nada, falta de fe. Dice Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, primero que nada es falta de fe. Si no creemos, pues entonces, ¿sobre qué base estamos pidiendo las cosas? Hay ocasiones en que nosotros mismos nos encontramos orando por algo, sabiendo que no se va a cumplir. Es tiempo perdido. ¿Para qué oramos? No tiene caso. ¿Verdad? Pues primero que nada, la falta de fe. Ese es el principal de todos. Otro de las barreras que tenemos para recibir esta bendición es el pecado personal. Obviamente, si tenemos un pecado oculto que no hemos confesado, entonces esto crea una barrera de la gracia de Dios hacia nosotros. Dice Santiago 5:16, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así es. Pero hay que ser justos. Bueno, somos justos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros mismos debemos de ser conscientes de que no haya por ahí algo que esté impidiendo que tengamos esa comunión con Dios, y es mejor confesarlo. Él nos perdona, pero necesitamos confesar los pecados. Así es. Como tercer punto, la desunión persistente y extensa en creyentes y familias dentro de la iglesia, dice la palabra en 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. El hecho de siempre estar peleando con personas dentro de la iglesia, con personas dentro de nuestras propias familias, pues no favorecen de ninguna manera la obra del Señor en nuestras vidas. Ahora sí que Él quisiera perdonarnos, pero pues no se puede. Incluso el Señor mismo en sus palabras nos dice, ¿no? Si llegando al altar
¿Te acuerdas que tienes algo con tu hermano? Pues deja ahí tu ofrenda y mejor vete, reconcíliate y después regresas a entregarla. O sea, no es posible que nosotros esperemos recibir el favor de Dios si nosotros no somos capaces de tener una vida buena con las personas que están a nuestro alrededor. Ok. Pues también tenemos número 4, un diagnóstico incompleto e incorrecto de lo que causa los problemas, lo que lleva a una oración incorrecta. Entonces es importante que podamos nosotros tener esa comunión con Dios, que podamos entender y que sea clarificado, que nos sea revelado qué es aquello que nos está estorbando para poder recibir todas estas bendiciones. Y eso solamente se logra en la presencia del Señor. Ir hacia Él, tal y como estamos, y pedirle que examine nuestro corazón y que nos revele, nos haga saber qué es lo que está haciendo falta para que hagamos o para que sepamos. Así es. Otro punto, pensar que Dios actúa siempre instantáneamente y al no recibir la sanidad en el momento se deja de orar. Aquí hay varias cosas que debemos aprender y yo creo que una de las más importantes es de que Dios tiene un tiempo diferente al nuestro. Y muchas veces, en el mismo tiempo en que aparentemente tarda en llegar la respuesta de Dios, Dios está tratando con nuestros corazones. Y cuando está tratando con nuestros corazones, el resultado que se va a tener ya no va a ser simplemente la respuesta de la oración, sino que ya logró lo que quería, que es tocar nuestro corazón, cambiar nuestras vidas, llamar nuestra atención hacia lo que Él quiere. Entonces, si oramos y no tenemos una respuesta, pues hay que seguirle. No es necedad, es perseverancia. Y tenemos por ahí incluso una historia relativa a esta, ¿no? Lo de la viuda, con el juez injusto. Entonces, hay que perseverar en esa oración todos los días, ora por tus hijos, ora por tu familia, ora por tu negocio, ora por lo que sea, todos los días, constantemente. Aunque veas que las cosas se ponen peor, tú sigue orando. Y vas a ver una respuesta, por supuesto, de parte de Dios. También el número 6 es esa búsqueda de la sanidad en el lugar equivocado. En ocasiones Dios obra directamente, mientras que en otras obra a través de los médicos y los tratamientos. Sí, hay doctrinas por ahí que dicen, no, si vas al doctor es porque te falta fe. No, sí tenemos fe, pero también Dios ha habilitado a personas y las ha dotado de conocimiento y de habilidades especiales para poder ayudarnos. Entonces no dejar los tratamientos, no dejar los medicamentos, pero todo confiando y encomendándolo a Dios, aún los medicamentos, pues que tenga el efecto para el cual fue creado y que mi organismo responda a él. Podemos orar de una manera eficaz y también tomando en cuenta cuáles son los medios que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos obtener esa salud, esa sanidad. Así es. Concluyendo, en primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Siendo nosotros todavía pecadores, el Señor nos da la provisión para que podamos ser perdonados y para que podamos acercarnos a Él con confianza. Ese es el punto. Necesitamos acercarnos al trono de la gracia confiados para entonces poder recibir misericordia, hallar la gracia en la hora de nuestra necesidad. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios ha asegurado nuestro porvenir
por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. A Él no se le escapó nada. Antes de que naciéramos, el Señor nos dio la provisión de todo lo que vamos a necesitar en nuestra vida. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto ya lo habíamos leído. Entonces, ¿qué te falta? Lo que te falta, no lo busques en otro lado. Búscalo donde debe ser. En Dios tenemos cubiertas todas nuestras necesidades. Y bueno, vienen las preguntas y los puntos de discusión para meditar durante la semana. Es muy importante. Primero, ¿por qué los cristianos se sienten condenados, indignos, insuficientes? ¿Por? Pues yo creo que hay un par de razones, ¿no? Una es ignorancia, porque ni siquiera sabemos. No nos tomamos la molestia de leer la palabra. Esa es ignorancia. El pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y la segunda está peor todavía, por falta de fe. O sea, lo sabes, lo conoces, pero no lo crees, ¿no? Entonces, ese está todavía peor el asunto. Así es. Número 2. ¿Es el sacrificio de Jesús suficiente para cubrir todas nuestras necesidades? Lo acaba de decir el esposito. Totalmente. No necesitamos nada más. No necesitamos hacer nada nosotros, no necesitamos flagelarnos, no necesitamos hacer absolutamente nada. Ni prender veladoras. Ni prender veladoras. Todo lo hizo ya el Señor en la cruz y nosotros lo único que hacemos es creer. Y eso es todo. Número 3. ¿Dónde está Satanás con relación a nosotros y cuánto poder tenemos disponible para nosotros cuando estamos en Cristo? Bueno, nosotros estamos en la misma posición que el Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde está Satanás con respecto al Señor Jesucristo? Bajo sus pies. Entonces, ¿dónde está Satanás con respecto a nosotros? Bajo nuestros pies. ¿Y entonces por qué lo tenemos sentado aquí junto a nosotros? Pues porque levantamos el piecito para que se levante, ¿no? Entonces, el enemigo no tiene más poder que el que nosotros le permitimos que tenga. Esa es la triste realidad. ¿Sí? ¿Verdad? Así es. Pues hasta aquí, Pues hasta aquí llegó la clase. Tenemos mucho que pensar, tenemos mucho que meditar, tenemos mucho que creer, que meter a nuestro corazón, pero estas son palabras de vida. Esto es algo, pues, muy importante. Realmente, si llegamos a creer profundamente lo que hemos estado viendo en estas clases, sobre todo en estas 3 últimas, nuestra vida en verdad tiene que cambiar. En vez de tener una vida derrotada, vamos a tener una vida victoriosa porque el Señor Jesús ya la ganó para nosotros. No más autolástima, no más decir pobre de mí. Ese tiempo ya pasó. Ahora somos más que vencedores. Amén. Vamos a orar. Muy bien. Quiero orar. Muchas gracias te damos, Señor, en este tiempo porque estamos abriendo nuestros ojos, Señor, a esa verdad, a esa libertad en Cristo Jesús. Señor, estamos conociendo y reconociendo esa herencia gloriosa que tú nos has ganado, Señor. Te damos gracias por la sanidad, te damos gracias por el perdón, Señor, te damos gracias por la libertad que trae el conocimiento de tu palabra y el que podamos nosotros a través de la fe hacernos de esas promesas, Señor, y vivirlas en nuestra propia vida, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y gracias por nuestra salud, mi Dios.
Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la victoria que tenemos en Cristo Jesús y por todos los dones, todos los regalos, Señor, que ha ganado Jesucristo y que ya no hay poder del pecado sobre nosotros, Señor. Ahora nosotros podemos vencer al mundo, podemos vencer a Satanás y hemos vencido a la muerte, Señor, porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, por la victoria para la vida eterna que tenemos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, que Dios me los bendiga. Seguimos en este proceso, seguimos en este discipulado, seguimos viendo cuáles son estos fundamentos para tener una vida cristiana que realmente esté siendo afectada por la obra del Espíritu Santo y que podamos también establecer el reino de Dios en este mundo, que para eso también el Señor nos ha encomendado. Pues que Dios los bendiga. Nos vemos aquí la próxima semana. Que estén muy bien. Reciban un saludo de Puerta del Cielo en Clavería. Que estén muy bien. Buenas noches. Hasta luego.